La verdad, dudaba si hacer este video. Pero como no encontré a ningún hispanohablante hablando de esta película, excepto de las películas live action de los Pitufos, decidí que debía ser uno de los primeros en hablar de esta mítica cinta clásica de la franquicia. Que antes de pasar a hablar sobre esta película, quiero dar un poco de contexto referente a este filme. Hace mucho tiempo atrás, el creador llamado Pello, antes de crear a los Pitufos había creado a Johan y Pillowick, dos personajes que en su momento tuvieron algo de popularidad durante sus primeros años, pero lastimosamente serían opacados por los Pitufos, ya que cuando los Pitufos hicieron su primera aparición en la novela gráfica llamada La flauta de los Pitufos, hicieron que mucha gente se interesara más por ellos, haciendo que Johan y Pillowick fueran olvidados. Pero aún así, a pesar de todo, aún queda gente que se acuerda de ellos, gracias a esta película animada que adapta la novela gráfica, que es la que vamos a ver ahora. No sin antes aclarar una cosa, y es que a medida a como vaya resumiendo la película, iré mencionando algunas partes que son algo diferentes a como adaptaron el libro original. Muy bien, con esto aclarado puedo resumir la película. Érase una vez. No, déjate de érase una vez. Esta historia sucedió en la Edad Media, eso es todo. Está bien, en la Edad Media estaba ocurriendo un gran festival en donde se estaba haciendo un torneo de caballeros, donde se nos introduce a Johan y Pillowick, siendo que destacan el hecho de que Pillowick se cree músico, pero que no sabe tocar música y esto termina ahuyentando a la mayoría de personas que estaban en el torneo. Aunque luego Johan y Pillowick se van adentro del castillo porque empieza a llover, para luego irse a dormir. Durante la mañana Johan le avisa al rey que un mercader llegó al reino para venderle ciertos artículos a Pillowick, por lo que el rey va a verlo para saber qué es lo que vende. A lo cual el mercader le empieza a mostrar los instrumentos que tenía pensado venderle a Pillowick, pero Johan y el rey no soportan el ruido que estaba haciendo, que lo echan del castillo, así que el mercader se va. A lo que después aparece Pillowick para ver si estaba el mercader, pero Johan le dice que solo era alguien que le había encantado su música. Mientras le contaba eso, el rey se da cuenta que por accidente el mercader tiró una flauta, a lo que el rey decide apoyarse contra el piso para que Pillowick no la vea. Después de tener una charla con Pillowick de por qué estaba tirado en el piso, Pillowick se va, y el rey le cuenta a Johan el motivo sobre lo que estaba ocultando en el piso. El rey y Johan deciden quemar la flauta, pero cuando la queman esta empieza a largar humo y los ciudadanos del reino empiezan a avisar de que hay fuego en los aposentos del rey. A lo que Pillowick se entera, y va a ayudar a los demás a apagar el fuego. Después de apagar el fuego, Pillowick encuentra la flauta, a lo que el rey y Johan se sorprenden de cómo la flauta sobrevivió al fuego. Luego de que Pillowick les tirara polvo, Johan le pide la flauta, pero este escapa. Mientras caminan Johan y el rey se preguntan de qué estará hecha la flauta, y por qué salía humo verde. Cambiamos de escena a Pillowick limpiando la flauta, que luego decide tocar la flauta para que puedan escuchar su música. Que mientras caminaba tocando la flauta, todos los que estaban en su camino empiezan a bailar. Él se da cuenta de los efectos mágicos de la flauta cuando hace bailar a un señor, y luego para asegurarse, hace bailar a una señora. Después de probarla con ella, se da cuenta de que la flauta es mágica, así que decide usarla con todos los que se vaya cruzando en el camino. Luego de eso, cambiamos de escena a la señora hablándole al rey de que bailó por culpa de Pillowick, a lo que el rey le parece extraño que eso haya pasado. Después aparece Pillowick, que les menciona que la flauta es mágica, a lo que Johan no le cree, pero Pillowick la toca y los hace bailar, demostrando su veracidad. Luego de esto los caballeros que había hecho bailar se quejan de esto, y quieren meterlo al calabozo. Pero Pillowick se niega, y les pide a Johan y el rey que se tapen los oídos, que empieza a tocar la flauta mágica, provocando que nuevamente bailen los caballeros. Aunque estos terminaron desmayándose en el piso, lo que los deja sorprendidos, y entienden que si escuchas por mucho tiempo la melodía de la flauta mágica, terminarás desmayándote. A lo que Johan quiere quitarle la flauta a Pillowick, pero él se escapa. Acá debo hacer una pausa y hablar de la diferencia de esta escena y la diferencia que hay con el libro. El inicio es muy diferente siendo que ya comienza con Pillowick tocando su instrumento. Por lo demás sigue siendo igual, pero con unas diferencias ligeras.
excepto la parte donde se descubre que la flauta adormece, ya que cuando lo descubre es cuando Johan está practicando con el arco y Pirlouit, para molestarlo, toca la flauta haciéndolo fallar. Pero por accidente la flecha se dirigió a una persona, a lo cual Pirlouit lo hace bailar, hasta que termina desmayado, descubriendo que tocar la flauta por mucho tiempo termina dejándote desmayado. Lo mismo va más adelante, pero lo mencionaré cuando ya haya avanzado mucho con el resumen. Muy bien, sigamos. Después que Pirlouit huyera, cambiaríamos de escena a una taberna donde el mercader les muestra los instrumentos que tiene a su disposición. Y uno de ellos pregunta si tiene algo más pequeño, que el mercader menciona que tiene una flauta, pero cuando la busca se da cuenta de que no la tiene. A lo cual, un tal Torchesag lo oye y se interesa por la flauta, que le pregunta al mercader si sabe qué pasó con la flauta, el mercader responde que cree que se le perdió en el castillo del rey. Por lo cual, Torchesag al saber esto, se va al castillo. Luego cambiamos de escena a nuestros protagonistas, estando en un banquete donde Pirlouit escucha a una banda cantar, que quiere unirse a ellos, pero lo sacan de diferentes formas hasta que Torchesag le habla a Pirlouit, donde se presentaría ante y le diría que está interesado en su música. A lo cual Pirlouit le pregunta si le interesaría ver sus instrumentos, y Torchesag responde que sí. Johan al ver a Torchesag siente desconfianza de él. Posterior a eso, volveríamos con Pirlouit y Torchesag, donde Torchesag le pregunta si tiene una flauta en específico, Pirlouit responde que sí y le va a enseñar la flauta. Luego de esto, pasaríamos de escena a los pitufos queriendo conseguir la flauta mágica que estaba guardada en la habitación de Pirlouit, pero llega a su cuarto, por lo que los pitufos terminan huyendo. Pirlouit le enseñaría a Torchesag lo que hace la flauta, que después de enseñarle, Torchesag le insiste en que le preste su flauta, y Pirlouit confiado se la da, a lo que Torchesag aprovecha y toca la flauta, para después huir. Al día siguiente, Pirlouit se encuentra atado y con la boca tapada, por lo que intenta hacer ruido para llamar la atención de alguien. Por lo que la señora que anteriormente hizo bailar, va a ver por qué Pirlouit hace tanto ruido, a lo cual se termina enterando que lo habían atado, y la señora lo libera. A lo que Pirlouit, enojado, busca a Torchesag en el castillo, pero en su camino se termina chocando con el rey. Por lo que Pirlouit le explica al rey que le robaron la flauta mágica. El rey se emociona, pero luego Johan le dice que eso es malo porque ahora Torchesag tiene uno de los instrumentos más poderosos del mundo, capaz de desmayar a cualquier persona con quien se cruce. Es por eso que Johan y Pirlouit se van a buscarlo. Mientras tanto, Torchesag ya les había robado a varios comerciantes en su camino. Johan y Pirlouit en su cruzada preguntan en diferentes lugares si llegaron a ver a alguien tocando una flauta y haciendo bailar a quien se cruce. Pero lastimosamente ninguno sabe dónde está Torchesag. Por lo que Pirlouit y Johan siguen su camino. Luego de eso, cambiamos de toma a los pitufos yendo a recuperar la flauta de la habitación de Torchesag, pero nuevamente no la logran conseguir. Mientras tanto, Johan y Pirlouit en su camino, se encuentran a un viajero que les explica que fue emboscado por un tipo con una flauta mágica que lo hizo bailar. A lo cual deducen que fue Torchesag, por lo que creen que debe estar cerca, pero cuando lo encuentran y justo lo iban a emboscar, Torchesag toca la flauta enfrente de ellos, haciéndolos bailar hasta que se desmayen. Por lo que la cabra de Pirlouit decide despertarlo, mandándolo al agua, a lo que después de despertarse, Pirlouit despierta a Johan avisándole de que se ha escapado. Pirlouit propone que lo sigan, pero Johan le dice que es inútil seguirlo, ya que teniendo esa flauta los iba a seguir adormeciendo. Por lo que Johan lo medita un rato, hasta que se le ocurre ir con el mago Omnibus a ver si podrían buscar una forma de disipar los efectos de la flauta. Que van hasta donde está el mago Omnibus, pero cuando le preguntan, les dice que no conoce la forma de vencer la melodía de la flauta excepto los pitufos. ¿Los qué? Los pitufos. ¿Los pitufos? ¿Los pitufos? ¿Qué son esos pitufos? Después de eso, les explica brevemente de que ellos son la única especie que hacen flautas mágicas, pero que es casi imposible saber en dónde están exactamente los pitufos. Hasta que se le ocurre usar la hipnoquinesia para llegar al país de los pitufos, así que el mago los adormece, e inmediatamente los teletransporta al país de los pitufos. Donde después de llegar, caminan un rato, hasta que se encuentran con un pitufo, que se ofrece a llevarlos a la aldea.
Luego de llevarlos a la aldea, se encuentran con Papá Pitufo. Siendo que cuando Pirlouit les pregunta a Papá Pitufo cómo se diferencian, este le contesta con una canción referente a las personalidades de los pitufos, donde nos muestran a los pitufos más icónicos de la franquicia. Que después de esa canción, Papá Pitufo les ofrece una bebida a Pirlouit y Johan, pero de paso aparecen los otros pitufos que venían volando en una cigüeña, siendo que habían venido a avisarle a Papá Pitufo sobre Torchesac. A lo cual les pide que lo sigan pitufando a Torchesac. Luego de eso, Johan y Pirlouit les pregunta a Papá Pitufo si hay una forma de disipar el efecto mágico de la flauta, pero lastimosamente Papá Pitufo les dice que no la hay. Excepto que sí hay una forma de vencer a Torchesac, y es construyendo otra flauta para así luchar en igualdad y condiciones. Por lo cual Pirlouit emocionado acepta que los pitufos se ponen a trabajar en la segunda flauta mientras Johan y Pirlouit esperan pacientemente. Después de una larga espera, por fin tienen la flauta hecha. Pero un pitufo pide que se haga una fiesta para celebrar todo el esfuerzo que llegaron a hacer los pitufos en construir esa segunda flauta. Por lo que terminan haciendo una fiesta, que en una parte de la celebración se ve a Papá Pitufo a punto de darles la flauta a Johan y Pirlouit. Pero inesperadamente, estos se despiertan del sueño, porque el mago se había preocupado, debido a que llevaban 3 días dormidos. Pirlouit les pide que los devuelva a la aldea y justo cuando el mago lo va a hacer, este se termina desmayando por el cansancio. Por lo que no los puede devolver a la aldea de los pitufos. Acá hago otra pausa para explicar las diferencias entre el libro y la película animada. La escena del comerciante sigue siendo casi la misma que se vio en la película. Pero la diferencia más notoria es el hecho de cómo Pirlouit y Johan conocen a Torchesac, ya que fue justo en el mismo momento donde Johan estaba practicando con el arco y donde adormecen por primera vez a una persona con la flauta mágica. Que esa misma persona se despierta y huye de ellos justo en la misma dirección donde estaba yendo Torchesac, que él, al verlo le haría algunas preguntas sobre lo que pasó, que solo respondería que tenían una flauta mágica que podía hacer bailar y dormir a la gente, a lo que después este seguiría huyendo. Torchesac al escuchar todo lo que dijo, se dispuso a hacer un plan para quitarles la flauta, siendo que llama a Johan y Pirlouit para que lo ayuden a recuperar su sombrero que se había caído en un lago profundo. Que Johan va a recuperarlo y Pirlouit le dice que tenga cuidado, a lo que Torchesac aprovecha la oportunidad de noquear a Pirlouit y quitarle su flauta, pero cuando lo intenta, la cabra de Pirlouit lo salva, tirando a Torchesac al lago, por lo que Johan decide ir a salvarlo. Después de salvarlo los tres escalan la montaña. Pero justo aquí, es donde por primera vez hacen presencia física una mano azul de un pitufo que estaba oculto en la hierba, siendo que ya los estaba observando hace 2 páginas atrás en los arbustos, pero se veían sus ojos únicamente. Pero volviendo con la historia, la cabra come la hierba en donde estaba el pitufo y esta se asusta al escuchar un ruido de esta. Por lo que huye, cerca de Torchesac que estaba subiendo la colina y que estaba a punto de agarrar la flauta, pero la cabra se lo impide. Y Pirlouit, viendo a la cabra, sube y se queja de ella, agarrando la flauta en el proceso. Después de eso, los 3 se van directo al castillo. Por lo que lo demás seguiría siendo igual a lo visto en la película, solo que Pirlouit en vez de enseñarle la flauta, le enseña su banjo para después Torchesac pedirle que le muestre su habilidad con la flauta, ya que antes la vio llevarla en su mano. Para que después le suceda lo mismo que se vio en la película, pero con ligeras diferencias. Aunque la diferencia más notoria es que justo después de no encontrar rastro de Torchesac, van a un restaurante a descansar donde descubren que Torchesac le había robado a la persona encargada del restaurante. Por lo que sospechan que no está muy lejos. Así que van a buscarlo, aunque la diferencia con la película es que ahí lo encontraron en la ruta, siendo que en el libro lo encuentran en una aldea, pero los termina haciendo bailar hasta dormirlos, aunque el pueblo también quiere confrontar a Torchesac, pero Torchesac también los hace bailar hasta dormirlos. Una parte que no se adaptó además de la escena del arco, es cuando Torchesac los mete preso a Pirlouit y a Johan culpándolos de los crímenes cometidos recientemente, siendo que al día siguiente les explican que fue Torchesac el responsable de todo lo sucedido. Después de eso, todo lo demás sigue siendo igual a lo visto en la película, pero con ligeras diferencias. Aunque la más notoria desde mi punto de vista es cuando llegan a la aldea de los pitufos, pareciendo un valle muerto siendo que no hay ni un solo rastro de vegetación en la aldea, y otra cosa más, es que las personalidades de los pitufos no estaban planeadas siendo que la única que se resalta entre comillas es la de Tontín. Aunque esto se debe a que los pitufos no estaban planeados para ser personajes recurrentes,
o que tuvieran sus propias historias, por lo que esto lo cambiarían en el filme para hacerlos más parecidos a los vistos en las historietas que le harían a los pitufos después de este cómic. Ya después casi todo sigue igual excepto la parte de la fiesta y las canciones vistas en la película, siendo que lo hicieron como una forma de extender la duración de la película y mostrar más tiempo en pantalla a los pitufos. Bueno, volviendo al punto en donde lo dejamos. Después de que el mago Omnibus se desmayara, cambiamos de escena a Torchesac contando el oro reunido para luego ir a un castillo, en donde se encontraría con el rey que era un conocido suyo. El rey se pregunta a qué había venido, a lo que Torchesac le explica su plan de usar todo el oro que reunió para así contratar un ejército para invadir el país y convertirse en el señor de todo el reino. El rey le menciona que no tiene suficientes soldados para invadir, a lo que Torchesac le menciona ir a una isla y contratar soldados. Por lo que se va al puerto a pedir un barco, aunque dos pitufos llegaron a oír la conversación, por lo que se van a contarle a papá pitufo de esto. Cambiamos de escena a Johan y Pirlouit, donde estaban esperando a que el mago se despierte, pero luego el ayudante se va afuera, y se termina asustando al ver a unas criaturas, siendo en realidad los pitufos que habían venido a darle la flauta a Johan y Pirlouit, por lo cual Pirlouit toma la flauta, y la prueba con Johan, demostrando que sí funciona. A lo que después de eso, aparecen los dos pitufos que vimos anteriormente a contarle a papá pitufo lo que tenía planeado Torchesac. Pirlouit y Johan, al escuchar el plan de Torchesac, deciden ir a buscarlo al puerto, pero lastimosamente el barco se estaba yendo y nadie sabía a dónde había ido, excepto los pitufos que escucharon la conversación de Torchesac con el rey, siendo el único que sabía dónde podía estar Torchesac. A lo cual, Johan se le ocurre un plan para llegar a la isla mencionada, siendo que su plan inicia enviando una carta al rey fingiendo que se la había escrito Torchesac con la intención de verlo en la isla mencionada por este. Que el rey va y toma un barco para llegar a la isla, en donde Johan y Pirlouit estaban disfrazados de ayudantes y los pitufos ocultos en el barco. Cuando llegan a la isla, el rey va en busca de Torchesac, mientras que Johan y Pirlouit lo siguen. El rey se encuentra con Torchesac, pero le dice que él no escribió ninguna carta, por lo que van a ver al tipo del barco para saber quién lo hizo. Mientras tanto Johan y Pirlouit estaban buscando al rey y Torchesac, pero inesperadamente los terminan encontrando, donde ocurriría una de las peleas más épicas entre flautistas, siendo que mientras tocaban ambos sus instrumentos la gente bailaba en su camino, que Pirlouit logre ganarle a Torchesac haciéndolo dormir y quitándole la flauta mágica, por lo que ahora tienen atados a Torchesac y al rey para llevarlos al calabozo. Johan menciona que quiere devolver todo lo que Torchesac robó, de paso Pirlouit menciona que ahora tienen dos flautas a su disposición. Johan le recrimina que esa flauta es muy peligrosa y lo mejor sería devolvérsela a los pitufos, por lo que Pirlouit asiente, pero termina tallando otra flauta parecida a la de los pitufos. Después pasaríamos al reino, donde uno de los habitantes mencionaría que Johan y Pirlouit están regresando al castillo, por lo que Johan regresa trayendo a Torchesac y al otro rey en su carro, pero los pitufos se preguntan dónde está Pirlouit. Pirlouit, después de tallar la flauta, se da cuenta que es muy parecida a la flauta de los pitufos. Después de llegar Pirlouit, Johan y él les dan las flautas para luego terminar despidiéndose de ellos. Pirlouit decide tocar la flauta, pero no los hace bailar, dándose cuenta de que les dio la flauta verdadera a los pitufos, enojándose y poniéndose a llorar en el piso, terminando con la película. Ahora las últimas diferencias con el libro, es que casi todo sigue igual a lo visto en la película, siendo bastante ligeros los cambios, ya que las partes diferentes a la novela gráfica son cuando Torchesac le muestra el tesoro al rey en el bosque, mientras los pitufos lo oyen, también que los pitufos no estaban metidos en el barco, que la pelea entre flautistas es bastante corta a comparación de la película, que Pirlouit le pide un trozo de madera a la persona encargada del barco para tallar la flauta, que Johan y Pirlouit les devuelven las flautas a los pitufos cuando van por la ruta de camino a su hogar, para luego terminar casi igual a lo que ya vimos en la película animada. Esas serían las últimas diferencias que había entre el libro y la película. Sobre la opinión que tengo de este filme, es que la considero una película muy buena. Hay momentos que me llegaron a matar de risa, pero también había otros momentos de la peli que me hicieron algo aburridos de ver. Pero aún así, siento que es una película bastante disfrutable de ver. Y sobre la adaptación, pues les diría que está bastante bien adaptado de lo que se vio en la novela gráfica, si bien tuvo sus propias libertades creativas en ciertas partes, como la introducción que nos presenta a Johan y Pirlouit, y la aldea de los pitufos que fue alargada de más en esta película.
Pero dentro de todo, seguían manteniendo la misma narrativa, y no hicieron cambios de personajes, o alterar el final, como pasó en la serie de Hanna-Barbera referente a los pitufos y sus adaptaciones de los libros. Por lo que sí, es una muy buena adaptación. Ahora seguramente te estés preguntando, ¿es la mejor película de los pitufos? Y la verdad, es que sí es la mejor, siendo que no se aleja del material original, debido a que el creador estuvo involucrado en esta película, siendo el que propuso adaptar la novela gráfica de La flauta de los pitufos, por la popularidad que estaban teniendo los pitufos en aquellos años. Capaz algunos tengan sus propias quejas por el hecho de que se siente más como una película de Johan y Pirlouit, y que la participación de los pitufos se resalta más durante la segunda mitad de la película, o sientan que les gusta más otras películas referentes a los pitufos. Pero dentro de todo, no hay que menospreciar esta cinta clásica. De momento, esta es la mejor que han tenido y la verdad no se equivocaron los fanáticos de los pitufos. Ya con todo esto, me puedo despedir tranquilamente. Nos vemos mis Tooniers, bye bye.